Es una serie donde estamos estudiando personajes de la Biblia que no son tan conocidos. Personajes que no están, digamos, en la pasarela de los famosos. No estamos hablando de Pedro, no estamos hablando de Juan el apóstol, no estamos hablando de Pablo. Estamos hablando de discípulos de Jesús, amigos de Jesús, pero que no son tan conocidos. Pero no por eso son muy, pero que muy importantes. Incluso más que muchos de los que sí conocemos. Y hoy me toca un personaje que me encanta. Un personaje que llevo estudiando tiempo y que me tiene inquieto. No voy a sentar dogmas acerca de este personaje porque hay cosas que voy a decir que son solo lo que yo pienso que es. Este personaje presenta muchas fotografías, no hay una película de este personaje. Hay fotografías de momentos de su vida y nosotros tenemos con las fotografías montar el collage de su vida. Ahora, es un personaje increíble, un personaje que marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, que inventó algo increíble que cambió para siempre la historia de Jesús. El título de este mensaje es Juan alias el martillo, el libre, el viril o el Dios de las segundas oportunidades. Hechos 12, 25. Juan el martillo. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre el martillo. Marcos, Martelos. Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, el joven Juan, que se fue de Jerusalén a Antioquía con Bernabé y con Pablo. Lo encontramos también en Hechos capítulo 13, versículo 5, un poquito después. Dice, al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, ¿de qué? De ayudante. Era un chico joven, y ahora veremos quién era su familia, que fue invitado por Pablo y por Bernabé para salir de Jerusalén. Veremos que Marcos, Juan el martillo, era de Jerusalén, su familia era de Jerusalén, y era un creyente, aparentemente, y Pablo y Bernabé apostaron por él y se lo llevaron a Antioquía, a la iglesia de Pablo, donde Pablo se congregaba, la iglesia misionera que fue a Europa. Cuando llega allí lo forman y luego se va con Pablo y Bernabé a las misiones. Se fue a Panfilia, se fue a un montón de lugares. Y este es el personaje del que te quiero hablar, el joven Juan el martillo. ¿Quién es este Juan? ¿Qué hizo este Juan? ¿Es importante para nosotros? ¿Nos podemos identificar con este Juan? Mira en Hechos 12:12, ¿de dónde sale este Juan? Os pongo en contexto, está Pedro en la cárcel, lo van a matar, y está la iglesia orando. Y la iglesia está orando probablemente en el aposento alto, en el mismo sitio donde, ¿os acordáis? Cayó el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo en el aposento alto. El aposento alto no era un sitio religioso, era un lugar en una casa de gente pudiente, gente rica. No todo el mundo tenía un aposento alto. No cualquiera tenía un lugar alto en su casa donde juntar 120 personas. ¿Tú tienes un sitio en tu casa para juntar 120 personas? Esto era un lugar de gente pudiente, de gente que tenía mucho dinero. Había gente pobre, pero también había gente de dinero que ponía el aposento alto e invitaba a todos a una mariscada. Ahí estaban, 120, los mismos 120 que estuvieron en Hechos capítulo 2, a Pedro lo encarcelan y probablemente en ese mismo lugar están orando para que Pedro sea liberado. Estaban orando como nosotros, que nosotros oramos creyendo en los milagros, pero en realidad no creemos. O sea, sí creemos, pero no. Porque esta gente, Pedro sale de la cárcel, llama a la puerta y no le abren. Pues dicen, es un fantasma, pero si estáis orando para que lo libere, ¿será Pedro? No, es un fantasma. Y de los nervios lo dejaron en la puerta. Al pobre hombre, que acaba de salir de la cárcel, había sufrido un terremoto, le había pasado de todo, ¿no? Pero mira esa casa, qué interesante, 12:12. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿De Juan? El martillo. El que tenía por sobrenombre Marcos. Y muchos estaban allí reunidos, ¿qué? Orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellas le dijeron, estás loca. Fíjate los cristianos de fe que había allí. Están orando para que lo liberen. Lo liberan y dicen, sí, ha funcionado. Estás loca.
Pero si ha funcionado, es que estás loca, ¿no? Bueno, estos son los cristianos que había en aquella época, ¿eh? No pasa nada si nosotros somos así también. Dios actúa a pesar de que seamos un poco así. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, imagínate, antes que imagina que Pedro Liberal prefieren pensar que es el ángel de Pedro. Pero Pedro persistía en llamar. Tú imagínate lo cómico de la situación. Que me abráis, en plan, Pedro Picapiedra, ¿no? Vilma, ¿no? Abre la puerta, que soy yo. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos, es decir, flipando. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callaran, callaos. Yo cuando leo este texto me hace mucha risa. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. En medio de todas estas historias de milagros, en este aposento alto, en este lugar rico, estaba María. Y María tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Juan, ¿por sobrenombre qué? El martillo. Tenía un carácter especial. Vamos a ver este de Juan, el carácter que tenía. Vamos a ver qué clase de chaval era. Bien, aquí voy a decir algo que algunos teólogos dicen que sí, otros que no, pero no es tan importante. Su madre se llama María. ¿Cómo se llama su padre? Hay teorías. Pero sabemos cómo se llama su tío. El tío de este señor lo encontramos en Colosenses 4:10. Familiar, probablemente tío. Algunos dicen primo, pero casi con toda seguridad sea su tío. En Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. Y también, ¿quién? Martillo. Ya se le quitaron el nombre de Juan. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Pedro, ¿qué era? El mote, ¿no? Fíjate cómo los motes que pone Jesús terminan convirtiéndose en nombres. Pedro dejó de llamarse Simón, y ese era su nombre, y empezaron a llamarle por su apodo. Piedra, piedra. Pues a este le pasó lo mismo. Se llamaba Juan, de su nombre Martillo, pero al final, en aquella época, pues el Martillo. Dijo, mira, mi compañero de prisiones os saluda, y también Martillo. ¿El quién? El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, si va a visitaros, recibidlo. También os saluda Jesús, el que es llamado justo. Estos son los únicos de la circuncisión, es decir, seguro que es judío, su madre se llama María, su tío, ¿cómo se llama? Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Bueno, Bernabé tampoco se llama Bernabé, ¿sabías esto? Se llamaba José. Bernabé se llamaba José, pero también le pusieron apodo. Bernabé significa hijo de consolación. Y aquí hace un juego de palabras Pablo, dice, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Porque Marcos también es sobrino de Bernabé, por lo tanto Marcos también es Bernabé, también me consuela. Hace un juego de palabras. ¿Este Bernabé quién es? El que hemos encontrado al principio con Pablo viajando juntos en las misiones, ¿lo veis? Es el mismo. ¿Y se llevan a quién? Al sobrino, que es hijo de quién? De María. No aparece el padre. Hay teorías acerca de esto. Os las voy a contar. No os asustéis. Yo no creo esto. Esto no es ciencia, no es tal. Pero podría ser. Para la tesis que voy a presentar da un poco igual, pero es interesante. Si tú lees Primera de Pedro, el último capítulo, él dice, os saludan las iglesias y Marcos mi hijo. Podemos entender que dice mi hijo, porque es un hijo como de Timoteo de Pablo. Pero por lo menos es curioso que diga Pedro, Marcos mi hijo saludan. Cuando uno sale de la cárcel, ¿cuál es el primer sitio donde uno quiere ir? Da igual. Bonito, ¿verdad? Que este Juan el Martillo fuera hijo de Pedro. Porque tendría hijos, estaba casado, tenía una suegra enferma. ¿Dónde está la mujer de Pedro? No aparece, no sabemos cómo se llama. A lo mejor era María. A lo mejor este lugar, por eso Pedro es el que se levanta. No sabemos, pero ahí está. Tendría sentido. No importa, sea o no sea su hijo, la historia es que Marcos podemos decir que es segunda generación de cristiano. Eso seguro. Vivió en un contexto cristiano. Desde jovencito. Vivió la venida del Espíritu Santo. Él vio las primeras lenguas. El tío vio fuego en su casa. Fuego. ¿Tú has visto fuego alguna vez? ¿Así? ¿Lenguas de fuego? No. ¿Has visto llamarás de fuego pasando por tu casa, por tu habitación? Pues él lo vio. Él vio lenguas de fuego. Él vio milagros. Él vio la salvación de Pedro. Llegó Pedro a su casa. El joven Marcos vio eso. Vio a Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, que era el perseguidor number one de la iglesia. Le dijo, vente, que vamos a contar contigo. Él nació en el ambiente cristiano. Él conocía la cultura evangélica del momento. Estaba, de hecho, en el centro, en el epicentro de la movida cristiana. ¿Me hago entender? Pero eso no es suficiente. Hoy, nosotros vivimos en la movida cristiana.
estamos en las cosas, vemos cosas, podemos ver grandes maravillas, cambios en muchas personas, pero el cambio en otras personas no te cambia a ti. El criarte en una familia o en un contexto cristiano no te hace cristiano a ti. El congregarte en una iglesia no te hace cristiano a ti. Este hombre se congregaba más que todos nosotros, todos los días, partiendo el pan y el vino, y no con cualquiera, con Pedro, con Pablo, con Bernabé, su tío, toda su familia era cristiana. Su casa era el sitio donde había empezado la iglesia. O sea, una persona en la que tenemos todas las expectativas. ¿Qué esperamos de Marcos? Yo espero de Marcos que sea el abanderado, que con tan buenos referentes, con tantos cristianos alrededor, con tantas experiencias que ha vivido, que sea el mejor, con todo lo que ha experimentado. Y seguro, claro, si es hijo de María, sobrino de Bernabé, estaba en Jerusalén, este chaval vivió la crucifixión de Cristo. María, una María. Es que había muchas Marías, como en España. Este es Marcos. Y no es solo para jóvenes esta prédica, es para ti también. Todos tenemos expectativas en las personas. Imagínate las expectativas que la gente tenía en Juan el Martillo. ¿Qué expectativas tenía la iglesia sobre Marcos, el joven Marcos? ¡Buah! ¿Qué expectativas tienes tú con tus hijos? ¿Qué expectativas tienes tú del hermano que tienes al lado? En él tenía muchas expectativas. No cualquiera se va con Pablo, pero Pablo dijo, este es bueno. Y Bernabé dijo, claro, mi sobrino, nos lo llevamos a Antioquía, lo vamos a formar allí y nos vamos a llevar de misiones. Y va a ser una punta de lanza en el Evangelio. ¡Oh, qué bien! ¿Qué expectativas tienes? Pero ¿sabes qué? Me temo que Juan Marcos no había interiorizado la fe. Y este es el gran problema de Juan Marcos. Alguien que sigue a Jesús en apariencia. Alguien que conoce la cultura cristiana y evangélica, pero que le pone límites al seguimiento de Jesús. Alguien que le dice, te voy a seguir con condiciones. Me interesa, la cultura cristiana me gusta, esto es en mi casa. Me siento bien, me sé las cosas, conozco gente cristiana, pero ¿sabes qué? Marcos no tenía una fe personal, tenía una fe prestada. Una fe prestada de sus padres, una fe prestada de su tío, una fe prestada de sus amigos, pero no era una fe personal. Y yo te quiero decir que hay cosas que no se pueden prestar. Y es muy peligroso vivir de la fe prestada de los demás. Si tu fe depende de una iglesia local, tu fe no es una fe auténtica y genuina. La iglesia local, tú te reúnes con amigos que tienen tu fe, pero tú no puedes creer por otro, ni otros pueden creer por ti. Hay cosas tan personales que no se pueden prestar. Yo te puedo prestar mi coche si quieres. Te puedo prestar dinero. No te lo tomes tampoco muy eso. Te puedo prestar cualquier cosa. Pero hay cosas que no te puedo prestar. Porque hay cosas tan personales que no se pueden prestar. ¿Tú me entiendes? Hay cosas tan personales que por mucha confianza que yo tenga, pues a lo mejor con David, pues a lo mejor si me deja un calzoncillo porque hemos convivido juntos y alguna vez seguro que por error es probable, casi con toda seguridad, que hayamos compartido ropa interior. Pero, ya está ahí. Pero, me hago entender, ¿verdad? Hermano, la fe es más personal que los calzoncillos, perdona que te lo diga. La fe es íntimo, es lo más íntimo del ser humano. Y no te lo pueden prestar, aun así seas el hijo de Pedro, el primer papa, dicen los católicos. O tienes una fe asumida en ti, o otra fe ya no vale. Una fe prestada no vale. Juan Marcos pensaba que sí. Y este se apunta a un bombardeo, como nosotros, ¿no? Para aquí, para allá. Él se fue, de misiones, qué divertido ese cristiano, vámonos. Me voy con Pablo a conocer el mundo, Antioquía, voy a ir a Roma, voy a ir a ver al Gladiator, qué guay, vamos. No, no es esto la vida cristiana, es otro rollo, es otra cosa, es un precio que hay que pagar. Pero Juan el martillo, Juan el que no lo tenía claro a pesar de que había visto todo, pensaba que sí, pero vivía de una fe prestada. Y mira lo que le pasa, se está yendo de ayudante a Panfilia, tarde o temprano se descubre cómo estás de tu ropa interior. En el capítulo 13 de Hechos, en el versículo 5 hemos leído que Pablo se va con ellos, pero en el versículo 13
dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, ¿qué Juan? El martillo, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Lee conmigo capítulo 15, 37 y 39. Perdón, versículo 36 vamos a leer. Ya han hecho el primer viaje misionero, van a por el segundo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y fíjate el versículo 39, hubo tal desacuerdo entre ambos, entre Pablo y Bernabé, hubo tal pelea, tal discusión, no, es que ellos no peleaban nunca, Pablo no peleaba ni poco, hubo tal riña entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a su sobrino, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Esta gente causa movidas, causa divisiones. Las personas que tienen una fe que parece pero no es, causan problemas. Y nosotros pensamos que los viajes misioneros de Pablo eran, ¡ay, qué bonito, Pablo! No, esto es humano. Determinó la fe prestada de Juan Marcos, la inmadurez de Marcos, generó cosas que luego fueron buenas, porque entonces en vez de tener un equipo misionero, ¿qué tuvieron? Dos, uno para Chipre, el otro para Asia Menor, para aquí, para allá. Pero fíjate qué cosas tan humanas usa Dios para continuar con su obra. Dios usa personas que tienen fe prestada, pero eso no salva, esa fe prestada. Eso no vale. Se volvió a Jerusalén, porque echaba de menos a lo mejor a mamá. Los caldos de la abuela echaba de menos. Y Pablo, Bernabé, claro, Bernabé que significa que el hijo de consolación. El que le dio la mano a Pablo, ¡ay, llega Pablo, ha matado a todos! No, hacerle caso. Bernabé fue el que dijo, no, te lo presento, es bueno, no es malo. Y él dio la cara por Pablo. Bernabé, que es el hijo de consolación, a Marcos pues le acarició, bueno, vale, bien, ven para acá. Siguió creyendo en Marcos. Pero Pablo, que era, ¿sabes así? Era firme, pero como una estaca. ¿Te acuerdas cuando Pedro empezó a comer con los judíos, a judaizar? Decía, no, yo no como con gentiles. Le pegó una regañina en público, Pablo, que Pedro se acordó toda su vida. ¿Conoces esa historia, verdad? Así era Pablo. Y ser firme está bien, pero no sé si Pablo quizá aquí se equivocó o no. Porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Si Marcos se hubiera quedado aquí, nunca más hubiéramos sabido nada de Marcos. Pero es interesante que Lucas, el que está escribiendo esto, menciona a Marcos. Fíjate que lo está mencionando una y otra y otra y otra vez. Algo pasa aquí. Mira, yo no sé qué es lo que Bernabé hizo con Marcos, pero hemos leído en Colosenses 4:10 que Marcos se convirtió en un hijo de consolación para Pablo cuando él está escribiendo Colosenses en la cárcel. No solamente eso, mira, lee conmigo 2 de Timoteo 4:11. Este libro, 2 de Timoteo, siempre lo he dicho, es el testamento de Pablo. Es el último libro, la última carta que Pablo escribió. La está escribiendo en un calabozo en Roma, probablemente un calabozo subterráneo lleno de humedad y de suciedad, donde solo tiene una pequeña luz que da al techo, es decir, al suelo nuestro, y por esa luz él escribe esta carta probablemente. Meses después, probablemente en invierno, lo van a decapitar, porque está la persecución de Nerón. Un tiempo después, no solo Pablo está encarcelado, Pedro también va a estar encarcelado en Roma, y Pedro no va a morir decapitado, lo van a crucificar al revés. Estamos en un momento crítico de la Iglesia, donde los baluartes de la Iglesia, Pablo, el apóstol a los gentiles, y Pedro, el apóstol a los judíos, los dos van a morir bajo la persecución de Nerón. Estas son las últimas palabras de Pablo. Pablo las tiene que medir muy bien. Solo tiene un tiro, una bala. Y mira cómo dispara en el último capítulo, el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Procura venir pronto a verme, versículo 9, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Marcos está, ¿con quién? Con Timoteo. Algo ha pasado, dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Toma a Marcos. Quiero verte, Timoteo. Era su hijo amado, le dice, ¿no? Así le llama Pablo a Timoteo. Mi hijo de prisiones.
Dice, quiero verte, procura venir antes del invierno, pero toma Mar, tráemelo, necesito ver a Marcos. Si lees Colosenses, ahí dice, él ha sido mi consuelo. Marcos ha sido mi consuelo. En primera de Pedro, Pedro dice, mi hijo saluda. Él está en Roma probablemente ya. Juan el martillo. Marcos el que parecía que estaba, pero en realidad no estaba. Algo pasó en el proceso de discipulado que hizo Bernabé con él, que transformó su vida. De alguna manera, él entendió que con Cristo era todo o nada. Todo o nada. Yo no sé qué esperanza tienes tú con las personas que sabes que no conocen a Dios hoy, que conocen de la fe. Hay muchos casos, pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. En Filemón, versículo 24, él escribe esta carta, probablemente la envía la misma persona que envía la carta a Colosas. La casa de Filemón era una iglesia que había en Colosas. Dice el versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Formó parte del equipo misionero de Pablo. Pablo era un estratega nato. Y mucha gente piensa que él solo se comió el imperio romano. No es verdad. Él fue formando un equipo de gente. Esto es un principio también. Fue formando un equipo y con ese equipo, liderado por él, pero él contaba con los mejores. Uno de ellos, Lucas. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Por tanto, Lucas era amigo también de Juan Marcos. Al final de la historia, Marcos fue un abanderado del Evangelio. Pero la historia no acaba aquí. Esta es la historia de Marcos. Es decir, al final, Pablo se reconcilia con Marcos por alguna razón. Ahora, muere Pablo. Pablo muere decapitado. Y Pedro está a punto de morir. Ahora aquí hay dos teorías. Él fue a Roma con Timoteo a ver a Pablo, porque era el último deseo de alguien que estaba condenado a muerte. Pero también había trabajado con Pedro, o es que a lo mejor Pedro era su padre. Podría ser. O un familiar. En aquella época la familia se entendía de maneras distintas. Llega Pedro y entonces Pedro dice, antes de que yo muera, tenemos que escribir algo. Porque si yo muero sin escribir esto, vamos a olvidarlo. Necesito que escribas algo, Juan. Probablemente él fundó la iglesia de Alejandría. Y allí sufrió el martirio Marcos al final. Pero Pedro quizá le dijo, mira, tenemos que escribir algo, Marcos. Vamos a inventar un estilo nuevo de escritura. Vamos a inventar un nuevo género literario. No vamos a hacer novelas, no vamos a escribir cartas. Se han escrito muchas cartas, ya se habían escrito muchas cartas. Pero en el año 63, 64, en medio de la persecución de Nerón, le dijo, escribe, vamos a escribir la historia de Jesús. Tú vas a escribir el primer evangelio. Y Marcos, el evangelio segundo que aparece en nuestra Biblia, en realidad es el primer evangelio que se escribió, el primero. Tan bueno fue que Mateo, el ex recaudador de impuestos, y Lucas, su amigo, se inspiraron en ese texto para escribir sus evangelios. Tanto es así que la mayoría del evangelio de Marcos está también en Mateo y en Lucas. Por eso Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. Esto para los teólogos, mismo punto de vista. Ese evangelio fluyó por todas las iglesias. Lo envió a Colosas, lo envió a Éfeso, donde estaba su amigo Timoteo. Y Marcos era colega de todos. Lo envió a Jerusalén, lo envió a Corinto, había estado en todas partes. Y escribió su evangelio, que dicen que es la perspectiva de Pedro. Yo tengo serias dudas sobre esto y voy a explicar por qué. El evangelio de Marcos, ¿cuáles son sus características? ¿Sabes cuáles son? El evangelio de Marcos es un evangelio que casi no tiene sermones. ¿Tú has leído Mateo? El sermón del monte. Mateo, del 5 al 7. El sermón misional, el sermón de los últimos tiempos. Y Mateo hace estructuras, un montón de enseñanza y luego pasan cositas. Un montón de enseñanza y pasan cositas. Lucas también, mete un montón de historias. Lucas, un montón de parábolas. Pero Marcos no. Tú lees Marcos y Marcos es un precipitado. Es un martillo. A él no le interesa tanto lo que enseña Jesús. Lo que le interesa es lo que hace Jesús. Porque a lo mejor lo que hace Jesús es lo que le convenció. Porque cuando uno tiene una fe prestada, las palabras ya no convencen. Convencen los hechos. Y a él lo que al final le terminó por enamorar fueron los hechos de Jesús. Y tú lees Marcos y es una auténtica locura. Lo que pasa es que lo leemos tan así, oh, qué bonito. Pero tú lees Marcos de pe a pa.
Siempre está, y entonces se fue para acá. Y un demonio sale, y luego lo libera, se va para otro lado, sale la barca, para el mar, multiplica los panes y los peces, se va para aquí. Pero para un poquito Jesús, no, él no para, y llega a la cruz y muere. Y resucita. El evangelio más corto que tenemos. Los hechos de Jesús. De alguna manera los hechos de Jesús marcaron a Marcos. Esta generación es una generación que está cansada de escuchar palabras. Los jóvenes de hoy no van a ser convencidos por palabras, van a ser convencidos por hechos. Tú no eres culpable de eso. Marcos había visto muchos hechos, ¿sí o no? Está en Hechos, o sea que lo vio. Pero de alguna manera yo pienso que Marcos, que fue convencido por los hechos de Jesús, nos habla de esta generación que se ha perdido, que se está perdiendo, que es real. No lo estamos viendo solo en nuestra iglesia local, en todas las iglesias. Los jóvenes no están conformes con el evangelio que estamos presentando. Y necesitan hechos para empezar, claro que sí, en sus casas, pero también en la iglesia. ¿Qué mejor casa que la casa de Pedro? Imagínate, que la casa de María, la casa donde por primera vez vino el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con eso. Pero allí había una iglesia. Si María no pudo, a lo mejor Bernabé, su tío, sí pudo. Jesús es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Y tú tienes que tener el corazón de Jesús, y esto es clave. Yo le pido al Señor que esta iglesia sea una iglesia de las segundas oportunidades. Una iglesia que tiene el corazón de Dios. Da igual por lo que hayas hecho, o da igual lo que otros hayan hecho. Ten el corazón de Dios y apuesta, sigue apostando a pesar de las evidencias. Jamás como cristianos podemos perder la esperanza. Si pierdes la esperanza, estás perdido. Si tú pierdes la esperanza, vas a perder el gozo, vas a perder el amor, vas a perder la paz, vas a perderlo todo. Mi Dios es el Dios de la esperanza, de las segundas oportunidades. Que esta iglesia sea conocida en toda Valencia como aquella iglesia que siempre da una segunda oportunidad. Siempre. Esto es arriesgado, pero con Marcos funcionó. Ahora, el Evangelio de Marcos tiene algunos flecos raros. Tiene cosas que parece que el que las está narrando ha estado ahí. Y no puede haber una explicación alternativa. No se lo puede haber inventado. O ha estado ahí, o lo que ha dicho no es verdad. Hay cosas en el Evangelio de Marcos que si Marcos no estuvo ahí, entonces se está inventando un cuento. Entonces yo pienso que el joven Marcos estuvo ahí. Puede ser que Pedro le contara cosas también y que juntos redactaran. Y que este ímpetu, quién sabe, a lo mejor... ¿De tal palo qué? ¿Cómo era Pedro? Te digo, esto no es teología, pero a mí me resulta una explicación elegante, usando la navaja de Occam, un poquito, ¿de acuerdo? Que la explicación más sencilla suele ser la verdad, pero no tiene por qué, es decir, iremos al cielo y tú dijo no, dilo. ¿Tú de quién eres? ¿De Marujita? ¿De quién eres? Pero bueno, en cualquier caso, sin lugar a dudas fue discípulo de Pablo y discípulo de Pedro. Conjugó los dos ministerios en uno. Increíble. ¿Por qué? Porque fue un rebelde en su juventud. Por eso pudo ser discípulo de Pedro a la vez que de Pablo. Eso no lo pudo conseguir nadie. Y él revolucionó para siempre las Escrituras. Y dio esperanza y escribió Marcos. Y hay flecos, vamos a ver el último en realidad, el primero que es el último. Lo encontramos al final del Evangelio en Marcos, capítulo 14. Marcos, el que sigue a Jesús y luego ¿qué hace? No le sigue. ¿Sí o no? Marcos, el que parece que sí, pero ¿qué? Pero no. Nos recuerda un poco a Pedro, ¿no? Mi vida daré por ti. ¿Y luego qué? Mira, acaban de arrestar a Jesús, versículo 51. Todos los discípulos, versículo 50, entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Pero cierto joven, yo no sé por qué, pero los evangelistas tienen la costumbre de no mencionarse ellos. ¿Te acuerdas de Juan, el discípulo amado? Juan no dice Juan nunca en Juan. Bueno, sí lo dice, pero cuando él está, dice entonces Jesús al discípulo al que amaba le dijo, pero que eres tú, pero no sé por qué, les parecía como una ofensa ponerse ellos en la historia, aunque estaban ahí. Entonces el discípulo amado, todos sabemos que es ¿quién? Juan, pero él no se menciona, no se incluye. Entonces él dice, pero cierto joven lo seguía. ¿Cuántos jóvenes lo seguían? Uno. O eres tú el que está haciendo eso, todos los discípulos han huido. Pero entonces, ¿cómo sabes tú que un cierto joven? Y mira lo que le pasa, cubierto el cuerpo con una sábana. ¿Hola? O sea, pero bien. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a ver, Marcos, estás escribiendo un evangelio
Esto no tienes... ¿Esto qué es? Para empezar, dinos quién es. Si lo que mola es saber, si fue Pedro, pues dilo por Pedro, porque... Ojo, el Evangelio de Marcos es el peor evangelio, el que deja peor a Pedro. Ahí Pedro sale realmente mal parado, en cuanto a sus negaciones, en cuanto a sus errores, sus tal, a pesar... Porque como la Biblia es verdad, no ensalza al ser humano. Como la Biblia es verdad, dice la verdad. Y este sabía lo que había. Pero si fue Pedro, di que fue Pedro. Si fue Juan, pero ¿qué me importa a mí que un joven? ¿Qué joven? Y salió huyendo, y fue con la sábana. ¿Para qué me dices que fue una...? ¿Por qué? ¿Qué sábana? ¿De dónde? ¿Tu cuarto? ¿De dónde? ¿Qué haces con una sábana tú? ¿De dónde la has cogido? Ah, vives en Jerusalén. Ah, y te fuiste con sábana de noche. ¿Qué haces allí? ¿Qué fuiste a buscar? Te prenden. Pues da la cara, yo soy un seguidor de Jesús. No, pero tú, Marcos, lo que pasa es que en tu vida vas a hacer muchas veces eso. Vas a seguir a Jesús, pero cuando no te interesa vas a huir. Y como Marcos sabía que ese era él, yo pienso que este es Marcos. Que él quería seguir a Jesús, pero le ponía límites a Jesús. A los discípulos de Jesús les encantaba decir que Jesús les amaba. ¿Te acuerdas del discípulo amado? Esto es una teoría, pero en este texto esto lo apoyan muchos teólogos. Probablemente este joven fue Marcos. Ahora hay otro texto que no apoyan tantos teólogos, pero yo me voy a arriesgar. Tú puedes creer esto o no. Y aunque no lo creas, la enseñanza también te va a valer. Hay otro fleco suelto, un freco psicológico, que si el que lo vivió no escribió esto, entonces se lo inventa. Este texto está en Mateo y en Lucas también. Es un texto famosísimo, pero tiene mucho que ver con el carácter, creo yo, de Marcos. Y esto fue lo que yo creo que cambió a Marcos. Si no crees que este es Marcos, no pasa nada, la enseñanza te vale. Marcos, capítulo 10, 17. Al salir él, Jesús, para seguir su camino, llegó uno corriendo. En Mateo y Lucas dice un joven. Corriendo, acostumbrado a correr. Forrest Gump, corre Forrest. Y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, porque yo soy judío, yo conozco las cosas, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, ¿quién? Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, que los tienes ahí. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, si yo soy un cristiano bueno, si yo me las sé todas, mi familia me ha enseñado los mandamientos, claro que yo soy bueno, yo hago las cosas bien, soy un pecador decente. Dice, Maestro bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mis padres me han enseñado. Yo vengo de cuna. ¿Quién sabe? A lo mejor uno de tus apóstoles es mi padre. Todo, dice. Entonces Jesús... Mira qué increíble. Este versículo es el clave. Esto no aparece nunca en otro texto. Solo Juan, cuando habla de sí mismo, acerca de lo que Jesús siente por él. Entonces Jesús, mirándolo, ¿lo qué? Lo amó. Eran elegantes y no incluían sus nombres ahí, pero ellos querían estar ahí. Y querían decirle al mundo entero, Jesús me ama. Juan lo decía constantemente en su evangelio. Yo pienso que Marcos, en el centro de su evangelio, nos lo dijo. Lo amó. ¿Cómo sabía? ¿Qué significa que Jesús lo amó? Nunca más vuelve a decir que cuando Jesús dice algo lo dice porque ama a alguien. Ojo, este es el único texto que yo he encontrado donde Jesús invita a alguien y esta persona le rechaza. No he encontrado otro. ¿Hay otro, papi? Está Lucas, pero no son rechazos, son simplemente te dejan en interrogante para que tú tomes una decisión. Cuando dice ves a enterrar a tus padres, todo esto. Pero no he encontrado otro texto donde Jesús invita a alguien y esa persona huye. Esa persona decide al final no hacerlo. Pero a pesar de eso, a pesar que esta es la gran excepción, dice Jesús mirándolo, ¿qué? Lo amó. Lo amó y le dijo, una cosa te falta y te va a faltar siempre hasta que no entiendas esto, Marcos. Esto es lo que vas a tener que entender en tu vida. Haces cosas muy bien, haces muchas cosas bien o mal,
pero una cosa te falta. Yo diría que solo una te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y que dice, ven, sígueme. ¿Qué? Condición. ¿Qué? Sígueme, ¿qué? Tomando tu cruz. Ah, amigo, es que te habían dicho que el Evangelio era sin cruz. Jesús no está interesado en el dinero de Marcos. Dice que él se fue triste, como siempre. Esto pienso yo, no tienes por qué creer esto. Pero él se fue triste de Bernabé y Pablo porque no estaba dispuesto a pagar el precio de lo que supone seguir a Jesús, incondicionalmente. El problema no era con el dinero, el problema es que él le estaba poniendo condiciones, estaba negociando con Dios, y con Dios no se negocia. Con Jesús es o todo, Marcos, o nada. Cuando yo veo a un adolescente, a pesar de que no entienda todo, pero yo creo que una persona con 12 años, con 13 años le puede decir a Jesús, Señor, contigo todo, no tengo ni idea de nada. ¿Por qué no tenemos idea de nada los adolescentes? Los jóvenes, ni los mayores tampoco. No sabemos lo que significa esto. Pero cuando uno pone su corazón y le dice, Dios mío, contigo hasta la muerte, hasta la cruz, no sé si soy capaz, no sé si podré, no sé si lo entiendo lo que significa, pero me tienes enamorado porque tú me amas. Estoy dispuesto a llegar hasta la cruz, lo que signifique eso en mi vida. Ya no es una cuestión prestada, es por ti, Jesús, porque tú me amas. Me has convencido, no tus palabras, tus hechos. Te seguiré. Pero Marcos es realista y dice que este joven, afligido por esta palabra aflige. El Evangelio es paradójico, el Evangelio no solamente es acariciarte el lomo, uy, Dios te ama mucho, no. Aunque le amó, el amor de Jesús es un amor tan radical que quiero decirte dos cosas acerca del amor de Jesús. El amor de Jesús son dos cosas para ti, que estás aquí, dos. Tienes que entender que Dios te ama de dos maneras. En primer lugar, Dios te ama de manera incondicional. Quiero que traigas a tu memoria todos los pecados que tú cometes y que has cometido. Y que cometerás. No puedes porque tu memoria es solo para el pasado, no para el futuro. Pero piénsalo. Quiero decirte que Dios en eso te ama. Te quiere. Y no pide nada de ti. Ese es el amor de Dios. Un amor incondicional. Y jamás encontrarás nunca, ni en un hombre, ni en una mujer, ni en una persona, en una institución, en nadie, ni en tus padres, ni en tus hijos, ni en tus hermanos, encontrarás ese amor tan incondicional de Dios, que te conoce mejor que nadie, te conoce mejor que tú, y aún así te ama. Este es un aspecto del amor de Dios. Pero es que el amor de Dios es tan grande, que no te quiere dejar así por tu bien. Dios te ama como eres, pero el Evangelio no está completo con eso. Te ama como eres, pero te ama tanto que no quiere dejarte como estás, porque sabe que no te conviene dejarte como estás, porque tu pecado, mi padre ha dicho, es un virus mortal, y Él lo sabe. Nosotros no somos conscientes y por eso pecamos. Pero Jesús nos ama tanto que sí sabe que tu pecado está matando tu vida. Y por eso su amor trasciende la aceptación. No solo acepta, sino que transforma. Cuando Jesús vio a este joven, yo pienso que era Marcos, Él vio todas las contradicciones de Marcos. Vio la historia de Marcos. Yo creo que sé que Él vio todo. Él dijo, qué increíble lo que va a hacer este joven. Pero ¿por dónde va a pasar? Lo amo. Se fue afligido porque el Evangelio aflige. El Evangelio no te deja como estás, te remueve la conciencia. Ese es el Evangelio de Dios. Este es Juan el Martillo. Una reflexión final. Dios te ama de dos maneras. Te acepta tal como eres, pero te transforma. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, el Dios de la esperanza. Y ese amor que yo creo que el autor de Marcos vio de Dios hacia el joven rico fue lo que le transformó al final. Metió la pata muchas veces, pero Jesús lo estaba mirando, Jesús lo estaba amando. Apostemos por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por el hermano que tienes al lado. Demos esperanza. Si no damos esperanza a nosotros, ¿quién la va a dar? ¿Quién sabe cuántos Juanes Martillos hay aquí? Peor. ¿Quién sabe cuánto Juan Martillo hay allí? No lo sabemos. Pero aquí estamos para ir a por ellos, para ayudarles, para ser hijos de consolación.
y seguir creyendo en ellos. Siempre me gusta terminar hablando acerca de Jesús, un punto importante. Jesús jamás pide algo que Él no haya hecho. Siempre que te encuentres con Jesús, vas a encontrarte más amor del que nunca imaginaste, pero vas a encontrarte entregando más de lo que pensabas que ibas a entregar y recibiendo más de lo que pensabas que ibas a recibir. Pero si Jesús dice eso a un joven rico, es porque Él se lo exigió a él primero. El verdadero joven rico de la historia del mundo se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era el joven más rico que había ahí. ¿Crees esto o no? No porque tenía posesiones materiales, sino porque tenía el universo entero. Él estaba sentado en el trono de Dios. Siempre me gusta decir esto para el que no lo sepa. Jesús no fue a la cruz para ir al trono. Te equivocas. Si tú crees que Jesús fue a la cruz para ser Señor, te equivocas. Él ya era Señor antes de ir a la cruz. Dice Hebreos que Él dejó el trono para ir a la cruz. Él fue el que dio todo. ¿Qué he de hacer? Jesús dice, que lo hago yo. Si yo soy el ser más rico del universo y yo he dejado todas mis riquezas, yo sí lo he entregado todo y sí voy a tomar mi cruz. Y por eso tú no tienes que hacer nada, porque yo soy el joven rico que lo entregó todo. Cree en mi entrega y serás salvo. Esto no es cuestión de qué tienes que hacer. Vivir para Dios al 100% no es que tienes que hacer muchas cosas para Dios, es que tienes que confiar en lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando uno cree eso interiormente, tu vida pega un vuelco y dices, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Sino vivir para mi Dios. Porque ya a nivel lógico e intelectual, ya no tiene sentido vivir de otra manera. Estoy argumentando, no estoy diciéndote, oh, el Señor me ha dicho, no, te estoy argumentando, apelando a tu inteligencia. Dios, si es Dios, y Él es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros y me ama de esa manera tanto que me acepta y me transforma, mi vida carece de sentido si no es en función de vivir para Dios, en mi contexto, en mi trabajo, en mi familia, por supuesto, pero para Dios. ¿Por qué trabajo? Trabajo en el nombre de Jesús. ¿Por qué formo una familia? ¿Por qué amo? ¿Por qué acepto? ¿Por qué creo en la esperanza? Porque lo hago en el nombre de Jesús. Porque quiero hacer una sociedad más justa. Porque quiero traer el reino de Dios a esta tierra. Porque quiero hacer discípulos a todas las naciones, empezando por mis hijos. Porque quiero ir al mundo a trabajar, a generar riqueza. Porque es la voluntad de Dios que trabajemos y hagamos una sociedad más justa. ¿Por qué vamos a aceptar al desamparado? Porque lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué vamos a estudiar? Porque Dios nos ha dado dones y es pecado tenerlos enterrados en el suelo. Por eso. Y entonces toda la vida recibe luz en el nombre de Jesús, porque Él es el joven rico que lo dio todo por nosotros.